Voz de la Patria Grande. 2 muertos y más de 20 heridos es el saldo que deja un nuevo bombardeo registrado en la frontera de Ucrania con Rusia. Desde el Kremlin acusan que la región de Belgorod, ubicada a 40 kilómetros del territorio ucraniano, se ha convertido en el nuevo escenario de la guerra iniciada hace 1 año y 3 meses por su propio presidente, Vladimir Putin. Impacto bélico en la vida de la población rusa que no se había visto desde los primeros meses del conflicto y que eleva la tensión un día después de que Rusia culpara a Ucrania de tratar de invadir esta zona fronteriza. Nos dieron 2 horas para evacuar. Salimos con las manos vacías, sin documentos, nada. Desde las 3 hasta las 7 de la mañana no pudimos salir. No podíamos levantar nuestras cabezas. Fue aterrador. Una versión que niegan las autoridades ucranianas, que aseguran que sus tropas no han atacado el territorio ruso y apuntan a grupos paramilitares anti-Putin como los autores intelectuales y materiales detrás de la nueva avanzada. Estas acciones en Belgorod demuestran que Rusia tenía desprotegida esa zona fronteriza. De algún modo queda a espaldas, por decirlo de alguna manera, en la retaguardia. Y ahora Rusia ha estado reforzando la presencia en esta zona. Existen 2 principales bandos que cuestionan la denominada operación militar liderada por Putin, el Cuerpo de Voluntarios Rusos y la Legión de la Libertad de Rusia. El primero tiene vínculos con grupos neonazis y acusa a la oposición de quedarse al margen de la guerra en Ucrania, mientras que el segundo es una organización que lucha junto a las tropas ucranianas y cuyo objetivo, aseguran, es una Rusia libre. Ahí hay una línea bastante delgada respecto de su dependencia de Ucrania. Ucrania dice que no les presta ningún tipo de apoyo y que no están bajo sus órdenes. Por lo tanto, todo lo que ellos hacen corre por su cuenta, pero claramente benefician a Ucrania. Si bien los ataques de los últimos días se han centrado en la región rusa de Belgorod, Kiev también ha registrado una semana bajo fuego, con 6 días seguidos siendo atacada por drones enviados desde Moscú. Este impresionante video de la cámara de un auto captó el momento exacto en que otro vehículo se salvó solo por centímetros de la caída de un misil. Según información ucraniana, solo en el último mes, Rusia ha lanzado más de 30 ataques aéreos, una ofensiva que preocupa a las autoridades del país, sobre todo cuando la esperanza de unirse a la OTAN en el futuro cercano parece casi imposible. Somos gente razonable y no vamos a arrastrar a ningún país de la OTAN a la guerra. Entendemos que no seremos un miembro del bloque mientras el conflicto siga, no porque no queramos, sino porque es imposible. En junio, la OTAN realizará una cumbre donde se espera que esclarezca el tiempo estimado y las exigencias a Ucrania para unirse al pacto, mientras las ofensivas continúan en una de las fronteras más militarizadas de Europa. Bombardeos en la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania. La región en el suroeste de Rusia es blanco de incursiones y bombardeos de una intensidad inédita. Las autoridades denunciaron que las fuerzas ucranianas lanzaron proyectiles que cayeron en una carretera cerca de la ciudad de Shebekino y que 2 mujeres que iban en un vehículo murieron y otras 2 personas resultaron heridas y se encuentran graves. Hace una semana, una incursión de hombres armados en esa zona suscitó estupor en Rusia. Los ataques fueron reivindicados por grupos de voluntarios rusos pro-Kiev. Desde entonces, varios habitantes de la ciudad decidieron huir. Más de 2.500 personas de las 40.000 que tenía Shebekino antes del conflicto fueron acogidas en centros de alojamiento temporal. 1 millar acudió al estadio de Belgorod, transformado en centro de alojamiento temporal. Esta noche fue muy difícil. Los ataques con cohetes venían de todas direcciones. No se detenían ni un solo minuto. Comenzó a las 3:15 de la madrugada. Apenas logramos salir bajo fuego. Es como si hubiéramos estado en primera línea. Fue horrible, imposible de describir. Por su parte, Kiev
sufrió el viernes en la madrugada una nueva oleada de bombardeos con drones explosivos y misiles que, según afirmaron las autoridades ucranianas, fueron destruidos por sus defensores. El ejército ruso aseguró que los bombardeos lanzados contra Ucrania alcanzaron sistemas de defensa antiaérea. Durante la noche, las fuerzas aeroespaciales rusas llevaron a cabo múltiples ataques usando armas de largo alcance guiadas con precisión contra los sistemas de defensa aérea enemigos que cubren instalaciones de infraestructura militar clave en Ucrania. Todos los objetivos fueron alcanzados. Desde inicios de mayo, Rusia ha multiplicado los bombardeos con drones y misiles contra la capital ucraniana. Al menos 3 personas, entre ellas un niño, murieron el jueves durante uno de estos ataques. Voz de la Patria Grande.